Después de que mi suegra visitara mi casa, me di cuenta de que su teléfono se había quedado olvidado en el sofá frente al televisor. Como su auto ya se había alejado mucho, decidí devolvérselo esa misma noche. Pero de repente, el teléfono sonó y apareció una foto de mi esposo, fallecido un año atrás. Al abrir el mensaje entrante, quedé en shock. Mi corazón casi se detuvo al descubrirlo. Antes de que comience la historia, por favor, escriban en los comentarios de qué región son los amigos que están viendo este relato. No olviden dar like y suscribirse para que este canal pueda crecer y ofrecerles historias aún más interesantes. Daniela acompañó a doña Sandra, su suegra, hasta la terraza delantera. Una sonrisa forzada y tensa se dibujaba en el rostro de Daniela. Hacía un año que su esposo Ángel había fallecido. Sin embargo, la visita de doña Sandra ese día se sentía más pesada que de costumbre. Su suegra actuaba con una dulzura excesiva. Su voz sonaba suave, pero sus ojos se movían inquietos, como si vigilaran algo dentro de la casa. Daniela, vestida con un traje modesto y largo de color gris, solo asintió cortésmente, intentando ocultar su incomodidad. Para ella, esa casa aún estaba llena de recuerdos de Ángel. Cada rincón le evocaba su risa y su calidez, y la presencia de doña Sandra perturbaba la frágil paz que intentaba reconstruir. «Cuídate bien, Daniela. Si pasa algo, llámame», dijo doña Sandra mientras ajustaba el borde de su chal, que ya estaba impecable. «Sí, doña Sandra. Maneje con cuidado», respondió Daniela en voz baja. Desde el asiento del conductor del sedán negro estacionado en el patio, don Jaime, el chofer personal de doña Sandra, inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Don Jaime era el hombre de confianza de doña Sandra. Había trabajado por décadas con la familia de su difunto esposo. Daniela vio cómo doña Sandra entraba al auto. Las ventanillas tintadas se cerraron de inmediato, ocultando su expresión. Poco después, el vehículo se alejó lentamente del patio y desapareció en la curva de la calle. Daniela soltó un largo suspiro, sintiéndose un poco aliviada. Se dio la vuelta, cerró la puerta principal y la aseguró con llave. Caminó hacia la sala donde habían conversado. Su intención era ordenar las tazas de té que aún quedaban en la mesa, pero sus pasos se detuvieron. Sus ojos se posaron en un objeto rectangular negro y brillante sobre el cojín del sofá. Era un teléfono. Claramente no era suyo, era el costoso teléfono de doña Sandra. Daniela lo tomó. Una duda la invadió de inmediato. Corrió hacia la puerta principal, la abrió y miró hacia la calle. El auto de doña Sandra ya no se veía, seguramente estaba lejos. Daniela regresó adentro. Colocó el teléfono en la mesa de centro. Debería llamar a don Jaime, pero no tenía su número. El otro teléfono de doña Sandra seguramente estaba en su bolso. Decidió guardarlo por ahora. Esa noche, después de la oración vespertina, lo llevaría a la casa de su suegra, ubicada en una zona exclusiva al otro lado de la ciudad. No quería retener por mucho tiempo un objeto personal de doña Sandra. Daniela estaba a punto de dirigirse a la cocina para lavar las tazas cuando el teléfono sobre la mesa vibró con fuerza. La pantalla se iluminó, acompañada de un timbre bastante alto. Daniela se sobresaltó. Miró la pantalla y de pronto sintió que toda la sangre en su cuerpo se helaba. Su corazón parecía estrujado. En la pantalla del teléfono aparecía claramente una foto de Ángel, su esposo. Era la foto favorita de Daniela. Ángel sonreía ampliamente, vistiendo su camisa azul preferida, tomada durante unas vacaciones en la playa, un año antes del accidente. La mente de Daniela se nubló. ¿Por qué doña Sandra usaba una foto de Ángel como imagen de contacto? El timbre cesó, pero el corazón de Daniela aún latía con fuerza. Pensó que quizás era solo una alarma, o que doña Sandra guardaba el número de alguien con la foto de Ángel como recuerdo. Daniela intentó alejar los pensamientos negativos. Se sentó en el sofá tratando de calmarse, ajustó ligeramente su velo, intentando disipar el frío repentino que recorría su nuca. No había pasado ni un minuto cuando el teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez no sonó, solo vibró brevemente indicando un mensaje entrante. Daniela miró la pantalla y sus ojos se abrieron de par en par. El mensaje provenía del mismo contacto. El contacto guardado con el nombre de Ángel.
Una curiosidad abrumadora mezclada con un miedo extraño superó su sentido de la cortesía. Daniela recordó que doña Sandra le había dado el patrón de desbloqueo de su teléfono en una emergencia en el hospital, por si acaso. No estaba segura de si seguía siendo el mismo. Con manos temblorosas, tocó la pantalla. Intentó dibujar el patrón simple de estrella que recordaba. La pantalla se abrió. Daniela tragó saliva. Abrió la aplicación de mensajes. Allí, en la parte superior, estaba la conversación con el nombre de Ángel. Abrió el mensaje más reciente. Sus ojos leyeron las palabras y su mundo pareció derrumbarse por segunda vez. Su respiración se atoró en la garganta. Su corazón pareció detenerse. El mensaje decía: el dinero para callar la boca ya lo recibí. El secreto del accidente de Ángel está seguro conmigo. No olvides la transferencia del próximo mes. Daniela se dejó caer débilmente al suelo. El teléfono de doña Sandra se soltó de su mano y cayó sobre la alfombra mullida. Su cuerpo temblaba con violencia. La habitación que antes parecía pacífica, ahora se sentía fría y asfixiante. Accidente. Esa palabra resonaba una y otra vez en su cabeza. Dinero para callar la boca. Esa frase era como un martillo golpeando su conciencia. Durante todo un año, Daniela había vivido convencida de que Ángel había muerto en un accidente automovilístico puro. El freno de su auto perdió el control en una carretera descendente y chocó contra la barrera. La policía había cerrado el caso como una mera desgracia. Pero este mensaje lo cambiaba todo. Sugería que había un secreto detrás del accidente, algo que debía mantenerse oculto con dinero. Y el remitente usaba el nombre de su esposo, Ángel. ¿Quién era? ¿Por qué doña Sandra, la madre biológica de Ángel, estaba involucrada en pagos para silenciar esto? Daniela recogió el teléfono de nuevo. Sus manos aún temblaban, pero ahora surgía otro sentimiento detrás del shock y el dolor: ira. Daniela comenzó a pensar rápidamente. Recordó las actitudes extrañas de doña Sandra durante el último año. Después del funeral de Ángel, doña Sandra parecía devastada, pero detrás de ese duelo, sus movimientos eran rápidos y eficientes. Demasiado eficientes. Antes de los 40 días, ya estaba ocupada gestionando el cobro del seguro de vida de Ángel, una suma enorme. Doña Sandra también tomó el control de la empresa de bienes raíces de Ángel, argumentando que Daniela no entendía de negocios y era demasiado joven. Daniela, sumida en un mar de dolor en ese momento, solo pudo resignarse y firmar todos los documentos que le presentaron. Pensaba que su suegra solo quería ayudarla, pero ahora toda esa bondad parecía una máscara. Con la respiración entrecortada, Daniela se armó de valor. Tenía que saber más. Esta era su única oportunidad. Antes de que doña Sandra notara la ausencia de su teléfono, abrió de nuevo el dispositivo. Debía encontrar otras pistas. Primero, revisó el historial de llamadas. Efectivamente, había numerosas llamadas entrantes y salientes al número guardado como Ángel, casi cada pocos días. No eran charlas casuales, era una comunicación intensa. Daniela pasó entonces a la galería de fotos. Tuvo que contener las náuseas al ver imágenes familiares aparentemente felices, fotos de Ángel en su graduación, de vacaciones familiares, de doña Sandra sonriendo abrazando a su hijo. Todo parecía normal. Daniela siguió desplazando hacia abajo, pasando cientos de fotos. Casi se rindió hasta que encontró algo extraño. Entre fotos de comidas, había una captura de pantalla, una imagen de una transferencia bancaria desde una aplicación. El corazón de Daniela latió con fuerza de nuevo. Amplió la imagen. Era una prueba de transferencia a una cuenta a nombre de alguien desconocido, Talía Mendoza. El monto la dejó atónita. 250 millones de pesos. No era una cantidad pequeña. En la descripción de la transferencia se leía claramente: costo de consultoría para proyecto costero. ¿Qué proyecto? Hasta donde sabía Daniela, la empresa de Ángel no estaba trabajando en ningún proyecto en la costa. Era raro. Daniela tomó una foto de la captura con su propio teléfono. Regresó al menú principal del teléfono de doña Sandra. Abrió la lista de contactos. Buscó el nombre de Ángel.
copió el número y lo guardó en su propio dispositivo. También copió el número de cuenta a nombre de Talía Mendoza. Tenía que averiguar quién era esta mujer. ¿Era Talía la misma persona que el remitente del mensaje? Mientras Daniela estaba ocupada copiando toda la información importante, el teléfono de doña Sandra en su mano vibró y sonó de nuevo. El nombre de Ángel apareció en la pantalla. Daniela se asustó. Entró en pánico. ¿Debería contestar? Si se quedaba callada, el remitente sospecharía. Si hablaba, su voz la delataría como no siendo doña Sandra. El timbre seguía sonando, rompiendo el silencio de la casa. Daniela tomó una decisión en una fracción de segundo. Con manos temblorosas, presionó el botón verde para aceptar la llamada. Luego, activó el altavoz para no tener que acercar el teléfono a su oído. Contuvo la respiración. No dijo una palabra. Silencio. Al otro lado, solo se oía una respiración calmada. Luego, una voz se escuchó. No era la voz de Ángel, era la de una mujer. Una voz fría, aguda, clara y llena de confianza. ¿Qué pasa, doña Sandra? ¿Por qué llama de nuevo? ¿Teme que su secreto se filtre? Daniela cortó la llamada de inmediato. Sus manos se cerraron en puños. Ahora lo sabía. Esto era un juego peligroso. Su esposo había sido asesinado y la mujer al otro lado del teléfono sabía exactamente qué había sucedido. Daniela arrojó el teléfono al sofá. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. La voz fría, aguda y controladora de la mujer resonaba en sus oídos. Teme que su secreto se filtre. Entonces doña Sandra, su propia suegra, tenía un secreto con esta mujer. Un secreto sobre el accidente de Ángel. Las piernas de Daniela flaquearon. Tuvo que sentarse. La sala que antes se sentía cómoda ahora parecía una prisión. Miró el teléfono de doña Sandra con una mezcla de horror y odio. Ese objeto era una caja de Pandora que acababa de abrir. Durante varios minutos, Daniela permaneció en silencio. Las lágrimas comenzaron a brotar. El duelo que había intentado enterrar resurgía con un rostro diferente. No era solo el dolor por la pérdida, sino por la traición. ¿Sabía Ángel? ¿Lo habían alejado de ella a propósito? Pensamientos salvajes invadían su mente. Daniela sacudió la cabeza con fuerza, tratando de disipar las sospechas. No podía derrumbarse ahora, debía enfocarse. Tenía que descubrir quién era la mujer detrás de esa voz. Tenía que saber qué le había pasado realmente a Ángel. Daniela respiró profundo, calmando el temblor en sus manos. Tomó de nuevo el teléfono de doña Sandra. Sabía que no podía llamar de vuelta. Su voz la delataría. La única forma era a través de mensajes. Tenía que provocarla para que saliera. ¿Pero cómo? Esa mujer claramente no era cualquiera. Necesitaba una razón sólida. Daniela recordó la captura de pantalla de la transferencia de 250 millones. Costo de consultoría para Proyecto Costero, y la mujer había mencionado a doña Sandra. Era una relación de negocios oculta. Decidió usar el dinero como cebo. Tenía que fingir ser doña Sandra. Abrió la app de mensajes, entró en la conversación con el contacto de Ángel. Sus manos temblorosas comenzaron a teclear. La próxima transferencia parece que habrá problemas. Hay una auditoría sorpresa en el banco. No puedo enviar dinero por cuenta. Tenemos que vernos. Prepararé efectivo. Trae todos los documentos que tienes sobre el proyecto costero. Quiero revisarlos. Daniela pausó un momento pensando. La frase sonaba convincente. Tenía que hacerla más urgente. Agregó la última oración para que el encuentro pareciera un asunto de negocios normal. No pánico por un secreto. Presionó enviar. Su corazón latía fuerte mientras esperaba la respuesta. Se sentía como aguardar un veredicto. No pasaron ni 30 segundos cuando el teléfono vibró. Llegó la respuesta. Qué raro. No es como siempre. ¿Tienes miedo? Daniela sintió un escalofrío en la espalda. Esta mujer era muy astuta. No preguntes tanto, es urgente. ¿Puedes o no? Tecleó Daniela, imitando el tono arrogante y autoritario de doña Sandra. Llegó otra respuesta. ¿Dónde? ¿Cuándo? Daniela sintió un leve alivio. El cebo había funcionado. Tenía que elegir un lugar público y abierto, donde pudiera observar sin llamar la atención.
En el lobby del Hotel Gran Perla, a las 4 de la tarde. No llegues tarde. Bien, asegúrate de que el dinero esté listo, replicó la mujer. La conversación terminó. Daniela dejó el teléfono. Era mediodía. Tenía 3 horas para prepararse. No sabía qué enfrentaría. Iba a encontrarse con alguien posiblemente involucrado en la muerte de su esposo. Estaba aterrorizada, pero su determinación por la verdad era mayor. Se levantó. Fue a su habitación. No podía presentarse como Daniela, la viuda afligida. Eligió ropa discreta. Un vestido largo y sencillo de color marrón oscuro, combinado con un velo a juego que caía largo. Ropa que la haría mezclarse. Tomó unas gafas de sol grandes y una máscara médica negra. Con eso, gran parte de su rostro quedaría cubierto. Metió su teléfono y el de doña Sandra en un bolso bandolera simple. Pidió un taxi en línea, evitando usar su propio auto para no ser rastreada. A las 3:30 de la tarde, Daniela ya estaba sentada en uno de los sofás en una esquina del lobby del Hotel Gran Perla. El lobby estaba concurrido. Se oían conversaciones y el tintineo suave de un piano. Su corazón latía con fuerza. Pidió un té caliente, pero no lo tocó. Sus manos bajo la mesa se cerraban en puños. Observaba a cada persona que entraba por la puerta giratoria. A las 4 en punto, una mujer entró. Era muy diferente de lo que Daniela imaginaba. Joven, quizás unos años mayor que ella. Elegante, su cabello recogido en un moño moderno. Caminaba con confianza, vestida con una blusa de seda azul y pantalones de tela fina. Llevaba un bolso de marca. Se detuvo en el centro del lobby. Sus ojos agudos escanearon alrededor. Sacó su teléfono, como si fuera a llamar. Daniela contuvo el aliento. La mujer miró en su dirección. Daniela bajó la vista rápidamente, fingiendo revisar su propio teléfono. Pero era tarde. La mujer comenzó a caminar hacia ella. Sus pasos firmes resonaban en el piso de mármol. Daniela sintió que su cuerpo se tensaba. La mujer se detuvo frente a su mesa. Hubo un silencio. Luego, la mujer rió suavemente. Una risa fría y despectiva. «Buen disfraz», dijo. Daniela se congeló. Lentamente levantó la vista. Las gafas y la máscara parecieron inútiles. La mujer sonrió con cinismo, mirando directo a los ojos de Daniela. «Sé que no eres doña Sandra. Eres Daniela, ¿verdad? La esposa adorada de Ángel». El corazón de Daniela pareció desprenderse. La habían descubierto. Todo su plan se desmoronaba en un instante. Quedó paralizada en su asiento, sin palabras. ¿Cómo lo sabía esta mujer? Su rostro estaba cubierto por la máscara y las gafas. Solo pudo mirar a la mujer frente a ella con shock. La mujer, Talía, sacó una silla frente a Daniela y se sentó con calma. Colocó su bolso en la mesa como si nada pasara. «Relájate», dijo. Su voz ya no era tan aguda como en el teléfono, pero seguía fría. «No voy a gritar. Ya sospechaba que doña Sandra no vendría sola después de que la llamada se cortara esta mañana». «¿Quién eres tú?». Finalmente, Daniela pudo hablar, aunque su voz temblaba y sonaba ronca. «Me llamo Talía. Soy socia de negocios de tu difunto esposo», respondió Talía con franqueza. Hizo una seña al mesero y pidió un café sin azúcar. «¿Socia de negocios?». Daniela frunció el ceño. Hasta donde sabía, Ángel manejaba la empresa de bienes raíces solo después de la muerte de su padre. Doña Sandra solo estaba en el consejo sin involucrarse mucho. Talía pareció leer su mente. «No en la empresa principal. Teníamos un proyecto propio. El proyecto costero que viste en la prueba de transferencia», dijo con una sonrisa tenue. Ángel era brillante, pero no confiaba en su propia madre. Sabía que era corrupta, así que construyó este proyecto sin que ella lo supiera, y yo era su socia, mitad y mitad en la inversión. Daniela se confundió más. ¿Y el mensaje? El dinero para callar la boca. El accidente de Ángel. El mesero trajo el café de Talía. Ella esperó a que se fuera antes de continuar. Tomó un sorbo. Después de que Ángel muriera, prosiguió, mirando a Daniela con seriedad.
Tu suegra codiciosa tomó el control de todo. Encontró los documentos de nuestro proyecto. Pensó que podía quitarme mi parte. Por supuesto, no me quedé callada. Thalía se inclinó hacia adelante. Ese mensaje no era extorsión, Daniela. Era una factura. El dinero que viste en la transferencia es mío, mi derecho, mi porción de las ganancias del proyecto que doña Sandra intentó robar. ¿Pero el accidente?, insistió Daniela. La expresión de Thalía se endureció. Su sonrisa cínica desapareció, reemplazada por un destello de ira sutil. Usé esa palabra para presionarla. Al principio solo sospechaba. La muerte de Ángel fue demasiado repentina, demasiado limpia. Un freno defectuoso. Sonaba a sabotaje barato. Thalía pausó, sus ojos perdidos en el vacío. Ángel no pudo morir en un accidente. Daniela, tu esposo era muy meticuloso. Nunca dejaría su auto en mal estado. Fue asesinado. Asesinado. La palabra salió de los labios de Daniela como un susurro de horror. Sí, afirmó Thalía, y doña Sandra es la mente maestra. Estoy segura de que lo planeó todo. ¿Por qué más se pondría tan nerviosa y me pagaría tan rápido cuando mencioné la palabra accidente? Pensaba que yo sabía algo. Pensaba que tenía pruebas. Al principio solo la estaba blufeando. Daniela sintió náuseas. La madre de Ángel asesinando a su propio hijo. Imposible. ¿Para qué? Dinero. No solo dinero, dijo Thalía. Ángel lo sabía. Un día antes de morir me llamó. Dijo que acababa de encontrar pruebas sólidas de que su madre había cometido un desfalco masivo en la empresa principal. Corrupción por millones de dólares. Ángel dijo que la reportaría a la policía y al día siguiente estaba muerto. El mundo de Daniela giró. Así que Ángel fue asesinado para silenciarlo, y la asesina era su propia madre. Las lágrimas de Daniela fluyeron sin control. No eran lágrimas de duelo, sino de una ira ardiente. Thalía dejó que Daniela llorara un momento. No intentó consolarla, solo esperó. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó Daniela secándose las lágrimas. Porque tenemos un enemigo común, respondió Thalía rápidamente. Odio a doña Sandra porque mató a mi socio y robó mi dinero. Tú deberías odiarla porque mató a tu esposo y destruyó tu vida. Thalía miró a Daniela directamente. Quiero mi dinero de vuelta, todo. Y quiero que doña Sandra se pudra en la cárcel. Tú quieres justicia para Ángel, ¿verdad? Daniela asintió lentamente. Su miedo desapareció, reemplazado por una determinación fría. Ayúdame a destruirla, dijo Thalía. Y yo te ayudaré a probar que Ángel fue asesinado. Daniela miró a Thalía. Esa mujer era fría, calculadora y claramente peligrosa. No era una amiga, era una aliada tóxica. Pero en ese momento era su única esperanza. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Thalía no se ofendió. Sonrió. Sabía que preguntarías eso. Sacó de su bolso una pequeña memoria USB plateada. La empujó suavemente sobre la mesa hacia Daniela. El objeto se sentía frío bajo la mirada de Daniela. ¿Qué es esto? No vine solo con amenazas, dijo Thalía. Hackeé el sistema de seguridad del taller donde el auto de Ángel fue revisado un día antes de su muerte. Doña Sandra dijo que era un servicio rutinario, ¿verdad? Mentira. Thalía se inclinó una vez más. Es la grabación de CCTV del taller esa noche. Mira quién vino a ver al mecánico después de la hora de cierre. Después de verla, sabrás que no bromeo. Sabrás quién es el verdadero sucio aquí. Thalía se levantó de su silla, ajustando su blusa. Llámame cuando estés lista. No uses más el teléfono de doña Sandra. Ella debe estar en pánico ahora. Usa tu propio número. Mi contacto está en la memoria. Thalía se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos seguían siendo gráciles y confiados. Desapareció entre la multitud del lobby, dejando a Daniela aturdida, mirando la memoria USB plateada sobre la mesa. Ese pequeño objeto ahora parecía muy pesado, como si guardara toda la oscuridad que había arrebatado la vida de Ángel. Daniela permaneció sentada en el lobby del hotel por unos momentos. La memoria USB plateada se sentía fría y pesada en su palma sudorosa. Thalía se había ido, dejándola sola con una bomba de tiempo. Grabación de CCTV. Prueba.
Su corazón aún latía fuerte, no por miedo a Thalía, sino por la anticipación aterradora de lo que vería. Tenía que volver a casa de inmediato, tenía que ver el contenido de la memoria. Se puso de pie con piernas algo inestables. Ajustó su velo y caminó rápidamente fuera del lobby. No quería perder ni un segundo. El viaje de regreso en taxi en línea se sintió como la tortura más larga de su vida. Sentada en el asiento trasero, abrazaba su bolso con fuerza. El teléfono de doña Sandra estaba dentro, en modo silencio. Daniela no dejaba de mirar por la ventana. Cada auto que pasaba a su lado parecía una amenaza. Estaba paranoica. Se preguntaba, ¿puedo confiar en Thalía? ¿Y si todo esto es una trampa? Pero la voz fría de Thalía, llena de convicción y odio genuino hacia doña Sandra, parecía real. Ambas habían perdido algo. Thalía, dinero y un socio. Daniela, su esposo y su mundo entero. Finalmente, el taxi se detuvo frente a la puerta de su casa. Daniela pagó rápidamente y entró apresurada, cerrando la puerta principal y la verja detrás de ella. La casa se sentía silenciosa, demasiado silenciosa. Se apoyó en la puerta un momento, regulando su respiración. Estaba a salvo, al menos por ahora. No encendió las luces de la sala. Corrió escaleras arriba hacia el estudio de Ángel. Era el único lugar que rara vez entraba desde su muerte. Demasiados recuerdos. El olor a café y papel característico de su esposo aún se percibía faintly. Daniela encendió la laptop en el escritorio de Ángel. La luz de la pantalla era la única iluminación en la habitación tenue. Sus manos temblaban violentamente mientras insertaba la memoria USB plateada en el puerto USB. Su corazón latía tan fuerte que lo oía en sus oídos. Una carpeta apareció en la pantalla. Contenía solo un archivo de video. El nombre era una secuencia de números, fecha y hora. La fecha era un día antes de la muerte de Ángel. La hora indicaba las 11 de la noche. Daniela hizo doble clic. El video se abrió. La calidad no era buena. En blanco y negro, algo borroso, tomado desde un ángulo alto. Era una grabación del interior de un taller de autos. Daniela reconoció el auto de su esposo. El sedán negro estaba estacionado en el centro. Un hombre con uniforme de mecánico se inclinaba en la parte delantera, en el área del motor. El taller debía haber cerrado horas antes. Daniela adelantó el video un poco. Nada sucedía por varios minutos. Solo el mecánico trabajando bajo el capó abierto. Luego, una puerta lateral del taller se abrió. Una segunda figura entró en la grabación. Era más alta que el mecánico. Vestía una chaqueta y un sombrero, ocultando su rostro. La figura se acercó al auto de Ángel. Habló con el mecánico, señalando el motor. El mecánico asintió. Entonces, la figura con chaqueta sacó algo de su bolsillo. Un sobre grueso y marrón. Se lo entregó al mecánico. Este lo tomó rápido y lo guardó en su pantalón. El corazón de Daniela se detuvo. Era una transacción. Un pago. La figura con chaqueta palmeó el hombro del mecánico. Luego se giró para irse. Justo al girar, levantó ligeramente la cabeza, como si verificara la cámara de CCTV en la esquina. Solo un segundo, pero fue suficiente. La luz de los neones del taller iluminó su rostro, ya no oculto por la sombra del sombrero. Daniela ahogó un grito. Presionó pausa. Amplió la imagen en la pantalla. No era doña Sandra. Reconocía ese rostro. Lo había visto casi todos los días por años. Lo había visto horas antes, al volante llevando a doña Sandra de su casa. Era don Jaime, el chofer personal de doña Sandra, el hombre callado, educado y siempre inclinado en respeto. Todo el cuerpo de Daniela se enfrió. La traición era profunda y oscura. Doña Sandra no se ensuciaba las manos. Usaba a su hombre de confianza, su peón más leal, para el trabajo sucio. Don Jaime, que siempre sonreía amablemente a Ángel. Don Jaime, que ayudó a cargar el ataúd en el funeral. Daniela sintió náuseas. Cubrió su boca, conteniendo el vómito. Esta era la verdad. Una conspiración bien armada. Doña Sandra era el cerebro. Don Jaime, el ejecutor. Daniela se dejó caer débil en la silla del estudio de Ángel. Miró la pantalla con el rostro congelado de don Jaime. La verdad que buscaba era peor de lo imaginado. De repente, el silencio de la casa se rompió. Sonó el timbre. No una vez,
sino repetidamente. Presionado con fuerza, en serie, lleno de ira. Daniela saltó de su silla. Corrió a la ventana de la habitación, espiando abajo. En la terraza delantera, bajo la luz tenue de la lámpara, estaba doña Sandra. Su rostro ya no era dulce ni inquieto. Estaba pálido, lleno de pánico y rabia sin disimulo. Daniela se congeló. Su suegra estaba en la puerta. Un pánico puro la invadió. Doña Sandra debía haber notado que su teléfono no estaba en su bolso o auto. Lo había buscado por todas partes. Y ahora volvía al último lugar donde estuvo. Esta casa. El timbre sonó de nuevo, más fuerte y prolongado. Detrás de doña Sandra, estacionado en la verja, Daniela vio la silueta del sedán negro. Don Jaime debía estar dentro. El asesino estaba fuera de su verja. El corazón de Daniela aceleró. Tenía que pensar rápido. No podía parecer en pánico. No podía dejar que doña Sandra supiera que lo sabía. Miró la laptop en el escritorio. La grabación de don Jaime aún estaba en pantalla. Con manos temblorosas sacó la memoria y la guardó en el bolsillo profundo de su vestido. Cerró la laptop. Luego, el teléfono de doña Sandra aún estaba en su bolso. No podía dejar que doña Sandra lo viera. Bajó las escaleras corriendo. El timbre seguía sonando sin parar. «Un momento», gritó Daniela, intentando sonar normal, quizás somnolienta como si acabara de despertar. Llegó a la sala. Con movimientos rápidos, sacó el teléfono de doña Sandra de su bolso. No tenía tiempo para esconderlo en un lugar complicado. Lo deslizó profundo en la ranura entre los cojines del sofá donde doña Sandra se había sentado. Lo suficiente para que no se viera a menos que se buscara intencionalmente. Daniela respiró profundo. Ajustó su velo. Tenía que estar calmada. Era una viuda afligida, no una investigadora que acababa de hallar evidencia de asesinato. Caminó a la puerta y la abrió. «Doña Sandra», dijo Daniela, fingiendo sorpresa, «¿qué hace aquí tan tarde?» «Algo se me olvidó», respondió doña Sandra. Su rostro tenso. Sus ojos agudos escanearon el interior de la casa por encima del hombro de Daniela. No respondió la pregunta. En cambio, entró empujando ligeramente a Daniela a un lado. «Mi teléfono se quedó aquí», dijo con tono acusador. Su voz ya no era dulce, sino aguda y exigente. «Oh, sí», dijo Daniela cerrando la puerta despacio. «¿Dónde, doña?» «Después de que se fue, fui directo a la cocina. No he ordenado aún». Daniela mantuvo su voz plana. Doña Sandra la ignoró. Fue directo al sofá. Levantó cada cojín. Los arrojó al suelo. Sus ojos salvajes. Se agachó. Miró bajo el sofá. Luego bajo la mesa de centro. Tocó la alfombra. «Lo puse aquí. Justo aquí», siseó, más para sí misma que para Daniela. Miró la pila de cojines en el piso con frustración. «Quizás cayó en el auto, doña», sugirió Daniela suavemente. Doña Sandra se giró rápido. Su mirada perforó a Daniela. «En el auto no está. Don Jaime ya revisó todo el vehículo. Debe estar aquí». Hubo una pausa tensa. Doña Sandra miró a Daniela de arriba abajo. La sospecha brillaba en su rostro. «¿No lo viste?», preguntó. Su voz bajó a un susurro peligroso. Daniela negó con la cabeza. «No, doña, no vi nada». Doña Sandra avanzó hacia Daniela. Estaban muy cerca. Daniela podía oler su perfume caro mezclado con sudor de pánico. «No mientas, Daniela, lo escondiste, ¿verdad?». Era una acusación directa. Daniela sintió una ira fría subir en ella, superando el miedo. Miró de vuelta a los ojos de su suegra. «Doña Sandra», dijo Daniela. Su voz calmada pero firme, muy diferente a la menuda nuera de siempre. «¿Me acusa de robar su teléfono?». Doña Sandra se sorprendió un poco por el cambio de tono. «No sé dónde está su teléfono, pero si insiste en acusarme, adelante. Revise la casa a su gusto. Revise mi habitación. Revise mi bolso. Revíseme a mí si quiere». Daniela extendió los brazos ligeramente. «Pero después de no encontrar nada, espero que recuerde que está de visita en la casa de su difunto hijo». Era un bluf audaz. Daniela apostaba todo a que doña Sandra no se atrevería a revisarla. Eso sería una declaración de guerra abierta.
El rostro de doña Sandra enrojeció. Estaba acorralada. Sabía que Daniela no mentía. Si realmente lo hubiera escondido no estaría tan calmada. Pero su pánico por perder el teléfono era mayor. Ese dispositivo contenía todo: conversaciones con Thalía, pruebas de transferencias y quizás más. Doña Sandra miró a Daniela con odio. Sabía que había perdido esta ronda. «Quizás me equivoqué», dijo doña Sandra. Su voz temblaba de rabia. «Tal vez lo dejé en la oficina esta mañana». Era una excusa débil, y ambas lo sabían. Sin decir más, doña Sandra se giró bruscamente. Caminó rápido a la puerta, la abrió con fuerza y salió. La cerró de un portazo, haciendo vibrar el marco de la foto de Ángel en la pared. Daniela se apoyó en la puerta cerrada. Sus piernas flaquearon. Lo había logrado, por ahora. Esperó unos segundos hasta oír el auto de doña Sandra alejarse de la verja. Cerró con llave, soltando un suspiro tembloroso. Volvió al sofá y metió la mano en la ranura de los cojines. Sus dedos tocaron la superficie fría del teléfono. Lo sacó. Miró el objeto. Era su arma. Daniela sabía que doña Sandra no se rendiría. Volvería o enviaría a alguien más. Enviaría a don Jaime. Tenía que actuar más rápido. Encendió el teléfono de doña Sandra. Tenía que encontrar más. Tenía que hallar evidencia que conectara directamente a doña Sandra con don Jaime. Abrió la app de email. Revisó la bandeja de entrada. Vacía. Bandeja de enviados. Vacía. Doña Sandra era muy limpia. Entonces Daniela recordó algo. Abrió la carpeta de borradores. Había un email allí, no enviado, dirigido a un contacto guardado como J. Daniela sabía que era don Jaime. El asunto estaba vacío. Abrió el borrador. Su corazón se detuvo por enésima vez esa noche. El mensaje era breve, pero su contenido la heló. La respiración de Daniela se atoró en su garganta. Empieza a sospechar. Sabe lo del teléfono. Elimínala. Haz que parezca un robo. Elimínala. Haz que parezca un robo. La frase era una sentencia de muerte, escrita con frialdad, como ordenar un artículo. Su corazón latía fuerte, estrujado por una mano helada. Doña Sandra no solo estaba en pánico por perder el teléfono, estaba en pánico porque Daniela sabía. Y por eso, Daniela debía morir, igual que Ángel. No tenía mucho tiempo. Doña Sandra quizás ya había llamado a don Jaime desde otro número, o él ya estaba en camino. La casa que había sido su refugio ahora era una trampa mortal. Tenía que irse ya. Con manos temblorosas casi incontrolables, Daniela fotografió la pantalla del teléfono de doña Sandra, capturando el borrador aterrador. Esa imagen era prueba de intento de asesinato. Guardó el teléfono de doña Sandra en su bolsillo, junto a la memoria con la grabación de CCTV. Tomó su bolso bandolera sin preocuparse por llevar más. Su vida era lo principal. Corrió a la puerta trasera, la abrió despacio, espiando el patio oscuro. Vacío. Salió sigilosamente, saltó la cerca lateral baja y corrió por las calles del complejo residencial desierto. No se atrevió a pedir un taxi. Siguió corriendo bajo la sombra de los árboles, ocultándose en las penumbras hasta llegar a la avenida principal, llena de tráfico. Solo allí, bajo las luces de las farolas y rodeada de vehículos, se sintió capaz de respirar un poco. Se detuvo frente a una tienda de conveniencia abierta 24 horas. Sus manos aún temblaban. Sacó su propio teléfono. Tenía que llamar a la única persona que quizás pudiera ayudarla. La única con intereses comunes. Abrió el archivo en la memoria que Thalía le dio. Como dijo la mujer, había un documento de texto con una sola línea, un número de teléfono. Daniela lo marcó. Sonó 2 veces. «Sí», respondió la voz fría de Thalía, sin preámbulos. «Lo sabe», susurró Daniela, su voz quebrada por el pánico. «Ella, doña Sandra, quiere matarme». Le envió un borrador de email a don Jaime. «Elimínala. Haz que parezca un robo». Hubo un silencio al otro lado. Daniela temió que Thalía colgara, viéndolo como un problema demasiado grande. «¿Dónde estás ahora?», preguntó Thalía. Su voz más aguda, llena de concentración. «En la avenida cerca de mi casa». «Huí». «Bien».
Quédate en un lugar concurrido. Te envío una dirección. Toma un taxi normal en la calle ahora. Asegúrate de no ser seguida. Lleva el teléfono de doña Sandra. Lleva la memoria. No hables con nadie. Te espero en 30 minutos. La llamada se cortó. Poco después, llegó un mensaje con una dirección. Un apartamento lujoso en el centro de la ciudad. Daniela detuvo un taxi común y dio la dirección. Media hora después, estaba en la unidad amplia y minimalista de Thalía. Thalía abrió la puerta. Parecía calmada, vestida con pijama de seda, como si fuera una reunión de negocios, no una situación de vida o muerte. «Siéntate», dijo Thalía señalando el sofá. «Dame el teléfono». Daniela se lo entregó. Thalía tomó su laptop y cables. «No tenemos mucho tiempo. Doña Sandra debe estar rastreando este teléfono. Copiaré todos los datos. Todo». Thalía trabajó rápido y eficiente. Conectó el teléfono a la laptop. Sus dedos bailaron en el teclado. Un programa corrió en la pantalla. La barra de progreso se llenó lentamente. «Cuéntame del email», dijo Thalía sin apartar la vista de la pantalla. Daniela relató todo, la llegada en pánico de doña Sandra, su bluff y el descubrimiento del borrador en la carpeta. Thalía asintió. «Está en pánico. Eso es bueno. La gente en pánico comete errores». «¿Cómo sabías que vendría?», preguntó Daniela. «No lo sabía», respondió Thalía. «Pero conozco a doña Sandra. No deja vivo a nadie que tenga su secreto. Tú tienes su secreto más grande, igual que Ángel». La barra de progreso casi al 100%. «Listo», murmuró Thalía. Desconectó el teléfono y se lo devolvió a Daniela. «Ahora todo lo que hay en ese teléfono está en mi laptop». Thalía tomó el teléfono de doña Sandra, lo abrió y lo apagó. «Ya no podrá rastrearnos». Thalía abrió los archivos copiados en su laptop, galería, mensajes, historial de llamadas, todo lo que Daniela había visto. Pero Thalía era más minuciosa. Abrió apps de notas, administrador de archivos, incluso carpetas ocultas del sistema. «Gente como doña Sandra», dijo Thalía mientras trabajaba. «Siempre tiene respaldos, no confía en bancos, no confía en nadie». Encontró una aplicación de registro financiero oculta, protegida por contraseña. Thalía probó varias veces. Falló. «¿Cuándo nació Ángel?», preguntó de pronto. Daniela dio la fecha. Thalía la tecleó. Falló. «¿Cuándo murió el padre de Ángel?». Daniela dio la fecha. Thalía la tecleó. La app se abrió. No solo eran registros financieros. Era un diario secreto de doña Sandra. Detalles de desfalcos en la empresa. Nombres ficticios usados. Flujos de dinero ilícito. Todas las pruebas de corrupción que Ángel había encontrado estaban allí. «Este es el motivo», susurró Daniela. Sus ojos fijos en las filas de millones de dólares desfalcados. «Espera», dijo Thalía. «Hay más». Desplazó hacia abajo. En las entradas más antiguas había un archivo adjunto, un documento escaneado. Título: Testamento original de Ángel. Las manos de Daniela temblaron mientras Thalía lo abría. Era el testamento de su esposo, hecho un mes antes de su muerte, firmado por Ángel y 2 testigos. El contenido era claro. Si Ángel moría, todos sus activos personales, incluyendo el 70% de las acciones de la empresa principal, pasaban a su esposa, Daniela, no a su madre. El testamento que doña Sandra le mostró a Daniela después del funeral, declarándola heredera principal, era falso. «No solo lo mató», susurró Daniela. Lágrimas de ira la quemaban. «Me robó. Robó la herencia de mi esposo». «Lo tenemos todo, Daniela», dijo Thalía. Sus ojos brillaban fríos. «Tenemos el motivo, corrupción y testamento falso. Tenemos prueba del plan para matar a Ángel, la grabación de CCTV de don Jaime. Y tenemos prueba del plan para matarte, el borrador de email. Vamos a la policía», dijo Daniela. «Aún no», replicó Thalía rápido. «Doña Sandra es astuta, puede sobornar a cualquiera. Pruebas digitales pueden decirse falsas. Grabaciones de CCTV pueden alegarse editadas. Borradores de email pueden decirse no enviados. Necesitamos algo irrefutable. Necesitamos una confesión». Thalía miró a Daniela. «Tenemos que atraerlos, a ambos, doña Sandra y don Jaime, al mismo lugar.
Al mismo tiempo, Talía tomó el teléfono apagado de doña Sandra. Lo encendió. Don Jaime espera órdenes, ¿verdad? Espera ese email. Elimínala. Nos envió. Doña Sandra debe estar en pánico buscándolo, tratando de contactarlo. Talía abrió el borrador de email. Lo borró. Enviaremos un mensaje nuevo, dijo Talía. Cambió a la app de mensajes, abrió la conversación con J, alias Don Jaime. Sus dedos teclearon rápido. Plan de robo falló. Ella escapó. Sabe todo. Irá a la policía. Reúnete conmigo en la bodega vieja de las afueras ahora. Trae la grabación original del taller. Debemos destruir todo. Rápido. Talía presionó enviar. ¿Qué grabación original del taller?, preguntó Daniela confundida. Talía sonrió tenuemente. Me la inventé. Pero alguien culpable como don Jaime seguro guarda un seguro para sí. Por si doña Sandra lo traiciona, debe tener una copia de la CCTV. Ahora entrará en pánico y la traerá. Los atraparemos a ambos con sus propias pruebas. La bodega vieja en las afueras era oscura y húmeda. Olía a polvo, óxido y diésel rancio. Era uno de los primeros activos inmobiliarios comprados por el padre de Ángel. Ahora abandonada y olvidada. Perfecta para una trampa. Talía llegó primero con dos hombres corpulentos vestidos de negro. No eran policías. Eran su equipo de seguridad privado. Se movieron rápido en la oscuridad, instalando cámaras pequeñas ocultas en esquinas y micrófonos sensibles cerca de la entrada principal. Daniela estaba en el auto de Talía, estacionado al otro lado de la calle, escondido tras camiones oxidados. Su corazón latía fuerte. Vestía una chaqueta con capucha oscura y máscara, ocultando su velo largo bajo la chaqueta. Era el cebo. ¿Estás segura de esto, Talía?, susurró Daniela. Parece loco, como una escena de película de suspenso. Muy segura, respondió Talía, sus ojos fijos en la pantalla de una tableta mostrando imágenes de las cámaras ocultas. Don Jaime es un peón. Teme a doña Sandra, pero teme más la cárcel. Vendrá. Y doña Sandra ahora está ciega. Su teléfono lo tienes tú. No sabe qué pasa, pero estoy segura de que viene en camino. ¿Cómo lo sabes? Encendí el teléfono brevemente antes, dijo Talía casualmente. Lo suficiente para enviar la ubicación GPS a su propia laptop. Debe tener una aplicación de rastreo. Pensará que tú o don Jaime están aquí con su teléfono. Vendrá a recuperarlo. No podrá resistirse. Daniela tragó saliva. Talía había pensado en todo. Era fría, calculadora y un poco aterradora. Pero en ese momento, Daniela agradecía que estuviera de su lado. Pasaron 20 minutos que parecieron eternos. Silencio, solo grillos y aullidos de perros callejeros a lo lejos. Luego, un haz de luz de faros iluminó la entrada de la bodega. Un sedán negro familiar. El mismo que llevó a doña Sandra esa mañana. El mismo conducido por don Jaime. El auto se detuvo. El motor se apagó. La puerta del conductor se abrió. Don Jaime salió. Parecía nervioso. Miró alrededor en la oscuridad, sosteniendo un maletín pequeño. «Doña Sandra», llamó don Jaime. Su voz temblaba. «¿Dónde está, doña?» «Soy yo, Jaime». No hubo respuesta. Uno de los hombres de seguridad de Talía hizo una seña desde las sombras. Era el turno de Daniela. Respiró profundo. Abrió la puerta del auto y salió. Caminó despacio hacia la entrada de la bodega, donde la luz de la luna la iluminaba. «Don Jaime», llamó Daniela. Su voz lo más calmada posible, aunque temblaba por dentro. Don Jaime se sobresaltó. Entrecerró los ojos. «Daniela, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está doña Sandra?» «Doña Sandra no está aquí, don Jaime», dijo Daniela. Avanzó más cerca. El rostro de don Jaime palideció. Entendió de inmediato. «¿Me tendiste una trampa?» Se giró, queriendo correr a su auto. Tarde. La voz de Talía rompió el silencio. Los faros del auto de Talía se encendieron de golpe, cegando a don Jaime momentáneamente. Los dos hombres de seguridad ya se habían movido, bloqueando su camino al auto. No estaban armados, pero su presencia era intimidante. Don Jaime quedó acorralado contra la pared de la bodega. Levantó su maletín como escudo. «No me hagan nada, no sé nada». Daniela avanzó al círculo de luz.
Se quitó la máscara, su rostro endurecido por la ira contenida. «Miente, don Jaime», dijo. «Usted estuvo en el taller esa noche, la noche antes de que Ángel muriera». Los ojos de don Jaime se abrieron con horror. Yo no tengo la grabación». «La tengo», cortó Daniela. «La grabación de CCTV. Usted pagó al mecánico para sabotear los frenos del auto de mi esposo». Don Jaime colapsó. Toda fuerza en sus piernas desapareció. Se sentó en el suelo sucio. «No fui yo», gimió. Lágrimas corrían por su rostro envejecido. «No es mi culpa. Solo seguí órdenes». «¿Órdenes de quién?», presionó Talía, ahora al lado de Daniela. «De doña Sandra», gritó don Jaime histérico. Ahora sollozaba. Su figura educada se desmoronaba. «Ella me ordenó. Ella planeó todo. Dijo que Ángel iba a reportarla a la policía. Dijo que todos nos arruinaríamos si no lo deteníamos». Don Jaime gateó, agarrando las piernas de Daniela. «Perdóneme, señora Daniela. Solo soy un chofer. Tenía miedo. Me prometió mucho dinero. Dijo para mi vejez. Me equivoqué». «Y usted también me eliminaría, ¿verdad?», preguntó Daniela fría. Apartó sus manos, haciéndolo parecer un robo. «Aún no lo hice», chilló don Jaime. «No quería, pero me amenazó. Dijo que me incriminaría si no obedecía». «¿Prueba de que lo ordenó?», preguntó Talía aguda. Don Jaime abrió su maletín con manos temblorosas. Sacó una memoria USB diferente a la de Talía. «Esto. Grabé sus órdenes en secreto. También tengo la copia original de la CCTV del taller. La guardé por si acaso». Daniela y Talía se miraron. Era mejor de lo esperado. «Dijo que destruiría los frenos», continuó don Jaime. Ahora histérico, lo soltaba todo. «Dijo que solo para un accidente, no para matar. Pero resultó. Dios mío, ella me ordenó. Ella es la mente maestra». Justo cuando don Jaime gritaba su última frase apuntando al aire vacío como si doña Sandra estuviera allí, un chirrido de llanta rompió la noche. Un Mercedes plateado se detuvo bruscamente en la entrada, bloqueando la única salida. La puerta se abrió. Doña Sandra saltó fuera. Su rostro pálido, ojos salvajes. Había rastreado su teléfono hasta allí. Llegó justo a tiempo. Justo para ver a Daniela y Talía bajo los faros. Justo para ver a los dos hombres grandes de negro. Y justo para ver a don Jaime, su chofer de confianza, sentado en el suelo, apuntándola mientras gritaba: «Ella es la mente maestra. Doña Sandra me ordenó matar a Ángel». El mundo pareció detenerse en esa bodega vieja. La voz histérica de don Jaime aún resonaba en el aire. «Ella es la mente maestra. Doña Sandra me ordenó matar a Ángel». Doña Sandra quedó rígida junto a la puerta abierta de su auto. Su rostro, iluminado por los faros del vehículo de Talía, parecía una máscara de porcelana agrietada. Sus ojos desorbitados de incredulidad. Veía a don Jaime, su chofer leal por 20 años, sentado en el suelo, acusándola de asesinato. Veía a Daniela, su nuera sumisa, erguida con ojos ardientes, y veía a Talía, la mujer que odiaba, parada allí con una sonrisa de victoria sutil. El pánico de doña Sandra por rastrear su teléfono se transformó en terror. Había caído en la trampa perfecta. «Mentira», chilló doña Sandra. Su voz aguda rompió el silencio. «Todos mienten. Me tendieron una trampa. Jaime, estás loco. ¿Qué te prometieron? ¿Eh?». Doña Sandra avanzó, intentando mostrar su autoridad restante. Apuntó a Daniela. «Y tú, Daniela, ingrata, acusas a tu propia suegra. Tú robaste mi teléfono. Tú planeaste todo esto». «Basta, doña», dijo Daniela fuerte y clara. Detuvo los pasos de doña Sandra. No había temblor en su voz, solo ira fría. «Yo robé. ¿Y usted? No solo robó un teléfono, robó la empresa de mi esposo». El rostro de doña Sandra palideció. «¿Qué quieres decir?». «El testamento», dijo Daniela. «El testamento original de Ángel que me nombra heredera única. No el falso que me mostró cuando aún estaba de luto». El golpe fue certero. Doña Sandra retrocedió un paso. No esperaba que Daniela supiera eso. Era su secreto más profundo, además del asesinato mismo. «Tú no tienes pruebas», siseó, pero su voz ya no era tan segura. «Lo tenemos todo», dijo Talía. Avanzó.
Sostenía un teléfono conectado a un altavoz portátil pequeño. Tenemos pruebas de que desfalcó la empresa. Tenemos la grabación de CCTV de don Jaime en el taller. Tenemos el borrador de email donde ordena matar a Daniela. Y tenemos la confesión directa de don Jaime. Todo es calumnia, gritó doña Sandra. Jaime miente. Él mató a Ángel. Él es el codicioso. Intentó extorsionarme. Don Jaime sacudió la cabeza en el suelo. No, doña. Usted me ordenó. Tengo pruebas. Cállate, traidor, rugió doña Sandra. Las pruebas existen, dijo Talía calmada. Presionó un botón en el teléfono. Una voz llenó la bodega húmeda. No era la de Talía, ni de Daniela, ni de don Jaime. Era la voz de doña Sandra misma. La grabación tenía un leve zumbido, pero era clara, grabada en secreto por don Jaime. La voz de doña Sandra. No me importa cómo, Jaime. Frenos defectuosos, llantas reventadas, lo que sea. Haz que parezca un accidente puro. Ese chico se pasó de la raya. Quiere reportarme a la policía. Quiere destruir mi vida. Tú encárgate. Después yo me encargo de tu vejez. Voz de don Jaime. Pero doña, es Ángel. Voz de doña Sandra. Ya no es mi hijo, es mi enemigo. Hazlo o te destruyo a ti. La grabación terminó. El silencio posterior era más ensordecedor que cualquier grito. Doña Sandra se congeló. Acababa de oír su propia voz condenando a muerte a su hijo. Todas sus máscaras cayeron. Su rostro arrogante se derrumbó. Sus ojos salvajes, ahora llenos de odio puro y locura. Había perdido. Sí, gritó, una confesión estallando de su alma podrida. Sí, yo lo ordené. ¿Y qué? Apuntó a Daniela con dedo tembloroso. Todo es por tu culpa. Antes de que llegaras, Ángel siempre obedecía. Era un buen hijo, pero tú lo envenenaste. Lo hiciste rebelarse contra mí. Se rebeló porque usted es corrupta, replicó Daniela. Se rebeló porque usted es una ladrona. Era un hijo desobediente, rugió doña Sandra. Prefirió a ti y tu falsa honestidad antes que a su propia madre. Merecía morir. Merecía eso. ¿Y tú? Los ojos de doña Sandra brillaron. Se lanzó hacia Daniela. Tú también mereces morir. Pero no alcanzó a Daniela. Los dos hombres de seguridad de Talía se movieron como rayos. La atraparon sujetando sus brazos detrás de la espalda. Doña Sandra se debatió, gritó y escupió. Ya no parecía una dama de sociedad. Parecía una bestia acorralada. En medio del caos, entre los gritos histéricos de doña Sandra, se oyó otro sonido, proveniente de lejos, pero cada vez más claro. Sirenas de policía. Doña Sandra dejó de forcejear. Giró hacia la entrada, sus ojos desorbitados de terror. Talía sonrió tenuemente. Guardó su teléfono en el bolsillo. Los llamé hace 30 minutos, justo antes de enviar el mensaje trampa a don Jaime. Talía miró a doña Sandra, ahora flácida en el agarre de los guardias. Su juego terminó, doña Sandra. En minutos, la bodega solitaria se bañó en luces azules y rojas de las patrullas. Varios autos policiales y un vehículo de investigadores bloquearon la entrada. Los agentes uniformados se movieron rápido y organizados. Doña Sandra ya no resistía. Estaba quieta, su rostro pálido y vacío. Cuando una oficial la esposó por detrás, sabía que era el fin. Don Jaime, por otro lado, parecía aliviado. Se rindió con resignación. Extendió las manos para las esposas, como si el peso más grande del mundo se hubiera levantado de sus hombros. Repetía: cooperaré, oficial. Contaré todo. Un hombre de traje impecable, el abogado de Talía, se acercó al detective al mando. Talía entregó calmada un maletín con evidencias. Aquí dentro, dijo con voz clara y profesional, está la copia completa de los datos del teléfono de la culpable. Contiene pruebas de corrupción, planes de asesinato y el testamento original. Hay 2 memorias con grabaciones de CCTV del taller, otra con audio de la orden de asesinato, y todo lo sucedido esta noche en la bodega, incluyendo la confesión completa de la culpable, fue grabado por nuestras cámaras. El detective miró a Talía, luego a Daniela, luego a doña Sandra siendo metida en el auto policial. Asintió brevemente. Aseguraremos todo. Daniela vio el auto policial con doña Sandra desaparecer en la curva.
Su cuerpo tenso finalmente se relajó. Sus piernas flaquearon. Si Thalía no la sostenía, habría caído. Esa larga noche por fin terminaba. El proceso legal avanzó rápido. El caso fue noticia nacional. Una madre de alta sociedad asesinando a su propio hijo para cubrir corrupción y apoderarse de la herencia. Las pruebas presentadas en corte eran irrefutables. La grabación de la voz de doña Sandra ordenando a don Jaime fue clave, sumado a la testimonio completo de don Jaime queriendo redimirse y el borrador de email probando el intento de matar a Daniela. La corte dictó sentencia. Doña Sandra fue culpable de asesinato premeditado contra Ángel, intento de asesinato contra Daniela, corrupción y falsificación de documentos. Condenada a cadena perpetua. Todos sus activos de corrupción fueron confiscados por el Estado. Don Jaime, por cooperar como testigo clave, recibió una pena menor, pero aún pasaría más de una década en prisión. El testamento original de Ángel fue validado. Daniela fue confirmada legalmente como dueña del 70% de las acciones de la empresa. Thalía recuperó sus derechos sobre el proyecto costero. Su alianza tóxica terminó allí. Thalía tenía su dinero y justicia. Se separaron no como amigas, sino como sobrevivientes de la misma tormenta. 6 meses después, Daniela salió del elevador en el lobby principal del edificio de su empresa. Los empleados que pasaban la saludaban con respeto. «Buenas tardes, señora Daniela». Ella respondía con una sonrisa amable pero autoritaria. Su velo impecable y su ropa de trabajo elegante irradiaban confianza renovada. Ya no era la Daniela frágil y afligida, era una líder. Entró a su auto y manejó sola. Su destino no era la oficina ni la casa. Se detuvo en un cementerio bien cuidado. Caminó entre las lápidas, llevando un ramo de lirios blancos, favoritos de Ángel. Se detuvo frente a una lápida de mármol negro simple, con el nombre de Ángel Prado grabado. Daniela se agachó, limpió un poco de polvo y colocó las flores. No lloró. Miró el nombre de su esposo con una sonrisa suave y pacífica. «Hola, amor», susurró. Todo terminó. La justicia llegó para ti. Pausó, dejando que la brisa de la tarde moviera el borde de su velo. «Sé que fue duro. Sé lo de tu madre». «Ah, ya pasó», soltó un suspiro. «Pero quiero que sepas, tu empresa está segura conmigo. La limpié toda, amor. La dirijo con honestidad, justo como siempre quisiste. Ahora puedes descansar en paz». Daniela tocó la lápida una vez más. El dolor por la pérdida aún estaba, como una cicatriz tenue. Pero ya no la controlaba. Había encontrado paz en la justicia. Se levantó. No miró atrás. Se giró, ajustó su velo y caminó con paso firme dejando el cementerio. Caminó erguida, enfrentando su nuevo futuro que debía vivir con la fuerza hallada en la verdad. Han pasado 3 años desde el día en que la verdad enterrada en mentiras y codicia finalmente se reveló en esa bodega húmeda. 3 años son tiempo suficiente para convertir el duelo en recuerdo, las ruinas en cimientos nuevos, y para que el karma cobre el resto de sus deudas. El rostro de la Ciudad de México ha cambiado mucho. Lo mismo con el letrero en el rascacielos que era el orgullo de doña Sandra. El edificio ya no se llama Sandra Corp. Esa mañana, el sol reflejaba sus rayos en letras de acero sólidas y elegantes. Grupo Prado. Ese nombre fue elección de Daniela. Un homenaje no a la familia que la traicionó, sino al único Prado que importaba. Ángel. En la sala de juntas del piso 40, Daniela, ahora de 32 años, estaba frente al consejo directivo. Su velo azul oscuro a juego con su blazer moderno irradiaba autoridad serena. Ya no era la joven viuda perdida en el dolor. Era la presidenta ejecutiva. Su mirada aguda, su voz clara y confiada mientras presentaba el informe del último trimestre. «Y así», dijo cambiando la diapositiva a una imagen de un complejo residencial verde y moderno, «todo el beneficio neto de este trimestre, como acordamos, se destinará íntegramente a la construcción de la segunda etapa de Residencial Ángel Prado, viviendas subsidiadas para familias de bajos ingresos. Esta es la visión de mi difunto esposo y será el pilar central de nuestra empresa, construir con conciencia».
Los miembros del consejo, en su mayoría rostros nuevos que ella incorporó para reemplazar a los cómplices de doña Sandra, aplaudieron. La respetaban no solo por ser accionista mayoritaria, sino por haber demostrado su capacidad. En 3 años, Daniela había limpiado la empresa de prácticas corruptas, pagado deudas ocultas y la devuelto a la rentabilidad honesta. Era lo opuesto a doña Sandra en todo. Tras la junta, volvió a su oficina. La habitación que fue ostentosa y fría de doña Sandra ahora era cálida. Había una gran estantería, pinturas de caligrafía y una foto de Ángel sonriendo en su escritorio. No la foto del teléfono de doña Sandra, sino la de su boda. Miró la foto un momento. El dolor que antes la apuñalaba al ver ese rostro, ahora era un anhelo suave, gratitud y paz. Le había dado la justicia merecida a su esposo. Al mismo tiempo, cientos de kilómetros lejos, en una celda estrecha de una prisión para mujeres, la vida era muy diferente. Doña Sandra, ahora a fines de los 50, no usaba joyas de diamantes ni ropa de seda. Vestía un uniforme de reclusa azul descolorido y raído. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora blanco y atado de cualquier modo. Sentada al borde de su cama de hierro, miraba la pared mohosa. Nunca se arrepintió. En su mente torcida por la arrogancia, no era criminal. Era víctima. Víctima de una nuera ingrata. Víctima de un chofer traidor. Víctima de Thalía. Y lo más doloroso, víctima de su propio hijo desobediente. Sus apelaciones habían sido rechazadas repetidamente. Su abogado dejó de visitarla hacía tiempo. Sus bienes confiscados fueron subastados por el Estado. No tenía nada, ni poder, ni dinero, ni familia. Ese día era de visitas, pero nadie venía en 3 años. Estaba sola. Para ella, el karma no era solo las paredes de la prisión, era perder estatus, control y ser olvidada. Ella, que vivía para ser vista y temida, ahora era invisible. Un fantasma vivo en la tumba que cavó sola. Tomó papel y pluma, empezando su 20ª carta al presidente pidiendo clemencia. Escribía sobre cómo la atendieron. Su mano temblaba no por edad, sino por rabia inextinguible. Don Jaime tenía un destino diferente en una prisión para hombres en las afueras. Aceptó su sentencia de 15 años con resignación. Su cooperación total en corte lo salvó de cadena perpetua. Era un recluso modelo. Pasaba sus días en el taller de madera de la prisión, enseñando tallado a otros internos. Se volvió más religioso. Nunca faltaba a las oraciones. Sabía que no podía devolver la vida de Ángel, el joven que le daba propinas extras, pero intentaba redimirse en silencio. Daniela, a través de la Fundación Ángel Prado que acababa de crear, donaba fondos para programas de capacitación en esa prisión sin saberlo. La rueda del destino giraba de formas extrañas. Thalía desapareció tan rápido como apareció. Recuperó todo su dinero del proyecto costero, más intereses sustanciosos. Últimamente se oía que dirigía una gran firma de inversiones en Singapur. Había ganado. Era rica, exitosa y muy sola. Vivía en un penthouse de vidrio con vistas a la ciudad brillante, justo como siempre quiso. A veces, bebiendo vino caro, recordaba a Daniela. No con calidez, sino con respeto frío. La veía como la única igual a ella. Alguien que transformó tragedia en fuerza, pero nunca la contactó de nuevo. Esa noche, Daniela volvió a casa. La casa que fue testigo del descubrimiento del teléfono. Ya no se sentía embrujada ni triste. La había renovado. Paredes pintadas en colores claros. El jardín trasero, antes abandonado, ahora lleno de rosas y jazmines. Se sentó en la terraza trasera, bebiendo té de jengibre caliente mientras miraba las estrellas. Su teléfono sonó. No el de doña Sandra con secretos oscuros, sino el suyo. Un recordatorio de calendario apareció. Cumpleaños de Ángel. Daniela sonrió. 3 años atrás, ese día habría sido de lágrimas. Esa noche, solo sentía paz. Ya no necesitaba visitar su tumba tan seguido. No necesitaba probar nada más. Había encontrado la verdad. Había obtenido justicia y en el proceso no solo salvó la herencia de su esposo, sino que se encontró a sí misma. Encontró su voz, su fuerza y su propósito. Doña Sandra le quitó la vida a Ángel,
pero falló en quitarle el futuro a Daniela. Daniela cerró los ojos, inhalando el aroma de jazmín en la noche. Sabía que su camino era largo. Dirigir una gran empresa sola no era fácil, pero ya no temía. Había enfrentado la oscuridad más profunda de su vida y salido llevando luz. Se había reconciliado con el pasado y ahora estaba lista para lo que trajera el futuro. Vivía, y esa era la mejor justicia de todas.